A ver, es una de las grandes preguntas de la economía. Cuando una empresa tiene beneficios, ¿de dónde sale exactamente ese dinero? Pues hoy vamos a desgranar un concepto fundamental que intenta explicarlo, la plusvalía, basándonos siempre en el material de origen que hemos analizado. Vamos directos al meollo de la cuestión que plantea el texto. Pensemos un momento. Si a la gente que trabaja se le paga un sueldo y los materiales para producir algo tienen un coste, ¿de dónde sale la ganancia? Parece un pequeño misterio, ¿verdad? Pues esa es precisamente la pregunta que el concepto de plusvalía viene a responder. Bueno, para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos las dos clases sociales que identifica el texto. Luego, definiremos qué es exactamente la plusvalía. Lo mejor es que lo veremos en acción con un ejemplo muy práctico en una fábrica. Después, diferenciaremos entre dos tipos de trabajo y para acabar, ampliaremos un poco más el foco para tener la visión completa. Venga, pues empezamos por el principio. Según nuestro material, para entender todo esto, lo primero no es fijarse en números, sino en una relación, la que existe entre dos grupos que son clave en este sistema. Por un lado, están los que el texto denomina la burguesía. Para que nos entendamos, son los propietarios de los medios de producción, las fábricas, las máquinas, la tierra. Y por otro lado, el proletariado, que son las personas que, como no poseen esos medios, lo que hacen es vender su tiempo y su capacidad de trabajo a cambio de un salario. La clave está en cómo interactúan estos dos grupos. Y esta interacción nos lleva de cabeza al concepto del día. ¿Qué es, entonces, eso de la plusvalía? A ver, dicho de una forma muy sencilla, la plusvalía es el valor que una persona trabajadora crea por encima de lo que cuesta su propio sueldo. Según esta teoría, la clave es que ese valor extra que se genera no vuelva a quien lo ha creado, sino que se lo apropia el dueño, convirtiéndose así en su beneficio. De hecho, el material de base es súper directo con esto, y suelta esta frase. Pero ojo, es muy importante que entendamos qué quiere decir aquí explotación, porque no es lo que puede parecer a primera vista. Y aquí está la clave, lo interesante de verdad. Cuando el texto habla de explotación, no se está refiriendo a un jefe que trata mal a sus empleados o a abusos. No. Se refiere a algo estructural, a una característica propia del sistema. Es simplemente el mecanismo por el cual el valor creado por el trabajo de una persona acaba siendo la ganancia de otra. Esa es, según esta teoría, la auténtica fuente del beneficio. Vale, sé que todo esto puede sonar un poco abstracto, así que vamos a bajarlo a la tierra con un ejemplo práctico que nos da el documento. Así se ve todo mucho más claro, ya veréis. Vamos a imaginarlo. Tenemos una fábrica con 100 trabajadoras. Están ahí durante 24 días y su única misión es producir camisas. Al acabar ese periodo, entre todas, han conseguido fabricar 12.000 camisas. El dueño de la fábrica vende esas 12.000 camisas y consigue unos ingresos totales de $60.000. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué se hace con todo ese dinero? Porque aquí, en cómo se reparte, es donde se entiende todo el concepto de plusvalía. Pues el texto lo desglosa de esta manera. De los 60.000, 20.000 se van directamente a pagar los sueldos de las 100 trabajadoras. Otros 10.000 se usan para cubrir los costes, las telas, el hilo, la electricidad de las máquinas, lo que sea. ¿Y qué nos queda? Pues nos quedan $30.000. Esos 30.000 que sobran son exactamente la plusvalía, la ganancia limpia para el propietario. Y esto es genial porque nos muestra que esa plusvalía se puede ver de tres formas distintas. Una es en dinero, claro, los $30.000. Otra es en mercancía. Equivale a 6.000 camisas, justo la mitad de todo lo que han fabricado. Pero la forma más importante para entender la teoría es la tercera, en tiempo de trabajo. Esa plusvalía equivale a 12 días enteros de trabajo de cada una de las empleadas. Justo esto, el tiempo, es el corazón de todo el argumento. Porque lo que hace el texto es, en esencia, partir el tiempo de trabajo en dos partes muy diferentes. A ver, que esto es lo más importante. De los 24 días que se han trabajado, la teoría dice que solo hicieron falta 12 para generar el valor equivalente a los sueldos y los costes de la fábrica. A eso se le llama trabajo necesario. Pero claro, no se trabajó solo 12 días, sino 24. ¿Y qué pasa con los otros 12 días? Pues a eso se le llama trabajo excedente. Todo el valor que se crea en esa segunda mitad del tiempo, según este análisis, es trabajo no pagado que se transforma íntegramente en la plusvalía del dueño. Pero la cosa no acaba aquí. El análisis va todavía más allá y sostiene que para entender la película completa hay que mirar también fuera de los muros de la fábrica. Y aquí es donde se introduce otro factor que se considera fundamental, el trabajo doméstico, el que no se remunera. Se presenta como una pieza clave del motor económico, aunque casi nunca se vea. El argumento es bastante potente. Pensemos un segundo. Para que una persona pueda ir a trabajar cada día necesita comer, descansar, tener la ropa limpia. Todo eso es trabajo. Un trabajo que por lo general se hace en casa y no está pagado. El texto lo llama la reproducción de la fuerza de trabajo. Como el empleador no paga por ese servicio, el salario puede ser más bajo de lo que sería si todo eso se tuviera que contratar fuera.
O sea, que de forma indirecta, ese trabajo invisible también ayuda a que se genere la plusvalía. Claro, llegados a este punto es normal que surja la duda. Bueno, pero este ejemplo es con una fábrica y salarios quizás bajos. ¿Qué pasa con los trabajos que están muy bien pagados? Pues la respuesta que da el material es un no rotundo. Desde esta perspectiva, la cantidad de dinero que se cobra no es lo que determina si hay plusvalía o no. La lógica es exactamente la misma, da igual el sueldo. Mientras una persona empleada genere más valor de lo que cuesta su salario, esa diferencia es plusvalía. El ejemplo del texto es muy claro. Un ingeniero que aporta un valor de 1 millón de euros a su empresa y cobra 100.000, pues según esta lógica estaría generando 900.000 euros de plusvalía para el propietario. Y todo esto nos lleva a una última gran pregunta, muy de nuestros días. Toda esta teoría se basa en medir el valor sobre todo por el tiempo de trabajo. Pero, ¿y hoy? En una economía donde lo que prima son las ideas, la creatividad, la tecnología, la automatización, ¿se puede seguir midiendo el valor solo en horas? Es una reflexión muy interesante desde luego. Gracias por habernos acompañado en este análisis.